amigo, soy Bayless Conley y agradezco que nos estés acompañando. Estamos en una serie que enseñé en la iglesia varios miércoles en la noche sobre el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Ha habido mucha confusión cuando se trata de hablar en otras lenguas, y el único lugar donde encontramos las respuestas es en las Escrituras. Y hoy veremos la primera de Corintios capítulo 12. Toma una Biblia y acompáñanos. Vamos a entrar en la palabra de Dios juntos y descubriremos cosas importantes. Estamos hablando de ser llenado del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. La Biblia tiene mucho que decir sobre esos temas. Siempre hay personas que vienen y me hacen preguntas sobre el Espíritu Santo y me hacen preguntas sobre qué es hablar en otras lenguas, qué significa eso, qué significa aquello. Y bueno, las únicas personas que no preguntan son las que no han sido adoctrinadas. Es bueno preguntar, es bueno pensar, es bueno investigar. Las Escrituras usan 3 frases diferentes para describir la misma experiencia. Hablan de recibir al Espíritu Santo, hablan de ser llenado del Espíritu Santo, de ser bautizado con el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento usa las 3 frases intercambiablemente para describir la misma experiencia. Y ser llenado del Espíritu es una experiencia subsecuente a la salvación. El mismo Espíritu Santo que hace que el nuevo nacimiento sea una realidad cuando aceptamos a Cristo es el mismo Espíritu Santo que reside en nosotros cuando aceptamos a Cristo y nos llena a todos hasta rebosar. El mismo Espíritu Santo, experiencias diferentes, y hablar en lenguas es una de las evidencias de estar lleno del Espíritu Santo. Es una de las cosas que vemos ahora, y como dije, las Escrituras tienen mucho que decir sobre este tema en particular. Algunos lo llaman la evidencia física inicial de ser lleno del Espíritu, y debe ser una fuente de bendición continua, de enriquecimiento espiritual y de edificación que se pueda experimentar todos los días. Y la última vez que vimos el libro de Hechos había 5 ejemplos de personas que fueron llenadas del Espíritu Santo o fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Hay 5 historias, y cuando vemos estas 5 historias, se convierte en nuestro patrón bíblico de la experiencia. Debemos, si recibimos el mismo Espíritu Santo que ellos, tener la misma experiencia que ellos. Y descubrimos que en los 5 ejemplos, cuando eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas. 3 de los ejemplos dicen que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Otra dice que cuando Ananías vino y puso las manos sobre Pablo, cayeron escamas de sus ojos y vio, y dice: Dios me envió para que fueras lleno del Espíritu Santo. Y no dice ahí que Pablo habló en lenguas, pero sabemos que sí, porque le escribió a los Corintios y dice: gracias a Dios hablo en lenguas más que todos ustedes. Queda entendido que comenzó a hacer lo mismo que las demás personas que tuvieron la experiencia. Y el último fue en Hechos, creo que capítulo 8. Felipe fue a la ciudad de Samaria, hubo un gran avivamiento. Felipe era evangelista e interesantemente es el único ejemplo en el Nuevo Testamento, además del Señor Jesucristo, donde tenemos un evangelista. Y si sientes el llamado a ser evangelista, debes estudiar la vida de Felipe. El Nuevo Testamento se refiere a él como Felipe el evangelista. Había milagros, había sanaciones en la ciudad de Samaria. Las personas creían en el nombre de Jesús, eran bautizados en el nombre de Jesús. Los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y vinieron a orar por ellos para que fueran llenados por el Espíritu Santo, pues aún no los había llenado a rebosar, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Eran salvados, bautizados en el nombre de Jesús, pero parece que los apóstoles en Jerusalén no consideraban que hubieran recibido todo lo que se puede recibir del Espíritu Santo. Les impusieron las manos y fueron llenados del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Simón, que había sido hechicero, vio que con la imposición de manos les daban el Espíritu Santo. Algo se registró en sus sentidos que le dejó saberlo. Algunas personas dicen solo vio que tenían alegría, pero no fue eso, porque si lees el capítulo entero, antes de que los apóstoles fueran de Jerusalén, dice que había gran alegría en la ciudad. Ya tenían alegría.
Y cuando Pedro lo regaña por haber intentado dar dinero a cambio de la habilidad de imponer las manos sobre las personas para que reciban al Espíritu Santo, dice: tu dinero perezca contigo, tu corazón no es recto ante el Señor. Pensaste que el don de Dios podía comprarse. Dice: no tienes parte ni suerte en este asunto. Y la palabra que se traduce asunto en nuestra Biblia es la palabra griega para expresión. No tienes parte ni suerte en esta expresión, en esta charla que ocurre aquí. Y los padres de la iglesia primitiva dicen que se habló en lenguas en Samaria. Eso nos da un fundamento para esta doctrina del bautismo, del Espíritu Santo, o ser lleno del Espíritu Santo, o recibir al Espíritu Santo. Jesús enseñó muchas cosas ilustrativas sobre el Espíritu Santo, y creo que una buena pregunta para hacernos es: ¿la experiencia está disponible para todos los que tienen sed de más de Dios? Y a eso contesto que sí. De hecho, lo digo con la autoridad de lo que Jesús dijo. La última vez lo vi en Juan 7, pueden leer el verso 37. Jesús dice: si alguno tiene sed, cualquiera que la tenga, que venga a mí y beba. En las Escrituras dice: de su interior brotarán ríos de agua viva. Y el siguiente verso dice: con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él, pues el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado. Hablamos de todas esas cosas y muchas más en detalle la vez pasada, y yo los animo en verdad a que consigan el DVD o el CD y lo estudien. Sean como los bereanos, revisen las Escrituras y vean si esas cosas son ciertas. Y quiero seguir sobre todo lo que habíamos hablado la vez pasada esta noche, y quiero comenzar con una pregunta que he oído muchas veces. Las personas dicen: la Biblia no hace la pregunta ¿todos hablan en lenguas? Y sí hace esa pregunta. Vamos a verla aquí, 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el verso 29. Dice o hace la pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Todos las interpretan? Y claro, la respuesta a cada una de esas preguntas es no. Claro, no todos son apóstoles, claro, no todos son profetas, claro, no todos son maestros, claro, no todos hacen milagros, no todos tienen el don de sanar, todos hablan en lenguas, no. ¿Todos las interpretan? No. Pero vamos a tomar esto en el contexto. Es sorprendente cuando ves las Escrituras en su contexto, pues se nos revelan. Vuelve solo un verso, por favor, al verso 28. Dice: Dios los ha puesto en la iglesia. Todos digan: en la iglesia. Dios los puso en la iglesia. Primero a los apóstoles, luego a los profetas, tercero a los maestros, después los que hacen milagros y los que sanan enfermos, lo que identifica el ministerio de los evangelistas, porque esos son los dones que Felipe el evangelista expresó a través de su ministerio y su vida. Ayuda y administración, eso apunta más a pastoral que a otra cosa. Y variedad de lenguas. Entonces, al principio del verso 28 dice: Dios los ha puesto en la iglesia. Se refiere a los dones ministeriales que designó a la asamblea de la iglesia local. Son las personas que funcionan en un ministerio en particular dentro de la estructura de una iglesia local. Y claro, no todos son llamados a esas cosas en particular. Y cuando dice todos hablamos en lenguas, todos las interpretan, la respuesta obviamente es no. Ni siquiera la persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo que habla en otras lenguas va a ser usada para dar una charla en la asamblea de la iglesia para que sea interpretada. Y de eso está hablando. Cada persona de la iglesia no va a hacer eso más de lo que alguien es un apóstol o más de lo que son usados para hacer milagros o el don de la sanación. El Espíritu Santo distribuye esos dones como le place, pero ven el contexto. Está hablando de las personas y los dones a través de las personas a quienes Dios estableció en la iglesia. A algunas personas Dios pone su dedo, les da dones y tienen la unción de dar una charla en lenguas que va a ser interpretada en la asamblea de la iglesia local. Y pregunta: ¿todo el mundo hace eso? No, no, no. Absolutamente no. Y en el contexto de eso está
hablando el apóstol. Quiero que noten que usa una frase aquí. Habla de la variedad de lenguas y eso ayuda a poder distinguirlas. Dice en el verso 28, hay ayudantes, administradores, variedad de lenguas. La variedad de lenguas que son interpretadas en una iglesia es diferente a lo que normalmente se refiere como hablar un lenguaje de oración, que es principalmente devocional, esa lengua que recibes cuando eres lleno del Espíritu Santo, que principalmente es usada con propósito devocional. Pero hay una gran variedad de lenguas. Las lenguas tienen diferentes usos en la iglesia. Hay un lado del todo devocional y de nuevo es la principal corriente donde yo hablo a solas con Dios. Y cuando hay un don que se da en la iglesia, tiene que ser interpretado, pero hay una diferencia entre las dos. Y Pablo hace una distinción entre ellas al hablar aquí. Pero en el lado devocional, piensen en eso, lo vimos la última vez. Pedro estaba en la casa de Cornelio en el capítulo 10, ¿recuerdan eso? Fue 10 años después del día del Pentecostés. Cornelio y su familia y sus amigos estaban ahí. Pedro estaba predicando, Dios interrumpe el sermón. Y el Espíritu Santo cae sobre todos los que estaban con Cornelio y fueron llenos del Espíritu Santo. Los judíos no lo creían y la Biblia dice porque los escucharon hablando en lenguas y alabando a Dios. Un devocional, a través de su habla en lenguas alababan a Dios. Es devocional, no habla a otros, no era interpretada, sino que era algo que se hablaba con Dios. En 1 Corintios capítulo 14 habla de eso en el verso 17 y los versos anteriores, que puedes dar gracias a Dios más con otras lenguas, cantando en lenguas o hablando en lenguas, y que podemos bendecir a Dios a través del acto de cantar en lenguas o hablar en otras lenguas. Tiene su lugar y tiene su momento adecuado. Como Pablo intentaba convencer a los corintios de que había un tiempo y un lugar para todo. Algunas personas, y yo he visto que pasa muy seguido en diferentes lugares del mundo donde predico, porque nuestra transmisión se traduce a muchos idiomas. A veces está doblado, a veces está subtitulado, pero puedes ver una transmisión y yo podría hablar en chino, o podrías ver una transmisión y hablaría en alemán, o podrías ver una transmisión y hablaría en español, o podrías ver una transmisión y hablaría en otro idioma, y lo hacemos en muchos idiomas. Cuando voy a esos lugares, las personas asumen que yo hablo esos idiomas. Y alguien se acerca a mí y comienza a hablar 1000 palabras por segundo en alemán, y habla, y yo digo... no sprechen Sie Deutsch, no hablo alemán. Y entonces dice, entonces desacelera y habla más alto. Y lo que yo necesito es un intérprete. Verán, hay una variedad de lenguas que el Espíritu Santo habla y salen en un servicio de la iglesia donde se necesita un intérprete. Necesita ser interpretada. Hay un tiempo y un lugar para todo. Hay una lengua que se habla en el servicio, pero también tiene un lado devocional. Cuando hablo con Dios es un lenguaje íntimo de mi espíritu. Nadie más necesita saber qué digo. Hablo con Dios y leeré algunos versos al respecto. Había un chico que escribió una carta de testimonio. El pastor preguntó si alguien tenía testimonios, si Dios había contestado una oración o hecho algún milagro. Escribió su testimonio y lo iba a leer en el servicio del domingo. Ese mismo día escribió una nota muy íntima a su esposa y era muy sensual, pues se refería a intimidades de su relación y puso la nota en el sobre incorrecto. El pastor recibió el sobre y por desgracia no se adelantó a leerlo antes, así que recibió ese testimonio del chico, pero era la nota íntima
y sensual de amor que había escrito a su esposa, y el pastor comienza a leer esto y a la mitad de la lectura se puso rojo como un tomate y dice, oh, creo que no es para leerlo aquí. Y claro, no tenía que leerse ahí. Y la mayoría de las veces que hablo en lenguas es una relación íntima de adoración a Dios. Y ustedes no necesitan saber qué digo. No es para ustedes, no es para la iglesia, es una comunicación entre mi Señor y yo. Es íntima y personal. Vayan conmigo al capítulo 14, por favor, nos dará una idea de esto. Capítulo 14, verso 2. Dice, porque él que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende, pues habla misterios por el Espíritu. Quiero preguntar, ¿cuántos creen que es un beneficio hablar con Dios? Cuando hablo en una lengua desconocida, ningún hombre me entiende. Hablo misterios, estoy hablando directamente con Dios y más adelante descubrimos que en realidad hablo con Dios desde mi espíritu. Vean el verso 4. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y la palabra edificar viene de una palabra antigua que significa construir un edificio más y más alto. La manera moderna, más común de traducirla, quien habla en una lengua desconocida se recarga como una batería. Mi esposa tiene el hábito de dejar que la batería de su teléfono se acabe. Es un área que podría ser potencialmente frustrante para mí. Pero parece que dice, oh, la batería de esa cosa se acabó. Y cuando llamo dice, lo siento, no recibí tu llamada, la batería se acabó. También espiritualmente se acaba. Pero aquí dice que puedes recargarte de energía al orar en otras lenguas y hablar con Dios, no con los hombres, dice la Escritura. Pero ¿sabes qué? Cuando alguien habla en una lengua y es interpretada, las personas lo entienden. Aquí dice, cuando hablo en una lengua desconocida, hablo con Dios, ningún hombre me entiende. Porque estoy hablando con Dios, es una lengua devocional, pero hay una variedad de lenguas que no se hablan a Dios, se hablan a la gente. ¿Ven la diferencia? Una se habla y Dios habla a través de una vasija al hombre, es interpretada y se habla a las personas, es una palabra de ánimo de Dios o lo que sea, pero se habla a otros, pero esta otra lengua se habla a Dios, ningún hombre la entiende. Mi espíritu es el que está recargado de energía y hablo misterios a Dios. Es íntimo, es personal, es devocional. ¿Comienzan a ver la diferencia entre las dos? Está ahí, pero es bueno, solo dices amén cuando es algo que ya sabes y ya está establecido. Vayan conmigo al verso 7 del capítulo 12, por favor. Y creo que esto se refiere a las lenguas que no son devocionales. Verso 7 de Primera de Corintios, capítulo 12. Dice, a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien de otros. Lo que estamos leyendo es para la iglesia, es para el provecho de todos, no es para mi edificación personal, ¿sí? Es diferente, comienza esto, es para el provecho de todos. Verso 8, a unos les da sabiduría por el Espíritu, a otros conocimiento por el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros por este mismo Espíritu dones para sanar, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. De nuevo, dones que funcionan en el contexto de una iglesia local. Y creo que está haciendo una distinción, por eso leemos que hay diferentes lenguas para mostrar que hay más de un propósito, más de una función. Tal vez has estado en los círculos carismáticos o en los pentecostales y has estado en un servicio donde alguien dio una charla en lenguas y parecía que no había inspiración en absoluto, no levantaba el servicio.
He estado en servicios muchas veces y pienso, ¿qué están haciendo con eso? Tal vez solo es alguien hablando en su lengua de oración. Tal vez solo oyeron a alguien dar una charla en lenguas de servicio, alguien que Dios usó en esa forma y que fue interpretado. Y pensaron, yo estoy lleno del Espíritu Santo, hablo en lenguas, también haré eso. Y hablan en su lengua devocional. No es algo que se pueda ser interpretado, no es una unción diferente, es un don diferente, es una función diferente del Espíritu Santo. Y no lleva a la inspiración en esa lengua para que sea comprensible y no tiene inspiración. Esa es la explicación de lo que pasa en algunas ocasiones. Y quiero decir que no es el fin del mundo. Sí pasa. En serio. He estado en varios servicios donde ha pasado eso. Quiero decir con esto, es más fácil controlar un pequeño fuego que calentar un cadáver. Prefiero tener personas aprendiendo y creciendo juntas y cometiendo algunos errores que el orden de un cementerio en la iglesia y organizar el Espíritu Santo afuera de la puerta. Y si Dios muriera y cayera sobre su trono, no veríamos la diferencia. Tenemos un Espíritu Santo infalible, con dones infalibles, moviéndose a través de vasijas imperfectas. Estamos creciendo, aprendiendo. Y algunas personas temen tanto que alguien caiga en la carne. Bienvenidos al club. Vivimos en cuerpos de carne y hueso y va a pasar de vez en cuando. Obviamente pasó en la iglesia de Corintio y por eso hay mucha enseñanza en esas líneas para ayudarlos a tener una guía para que puedan volver al riel. Una vez más, y muchas veces si alguien hace eso en un servicio, en lugar de hacer un escándalo, digo, están alabando y bendiciendo a Dios y me uno, levanten las voces y agradezcan a Dios. Está bien, no pasa nada, nadie sufre, aprendemos. Pero por hablar en una lengua, en mi vida devocional, que es un gran beneficio y una gran bendición, no significa que Dios me usará para dar una charla en lenguas en un servicio y que sea interpretada. Bueno, vayan conmigo al capítulo 14, verso 21. Hay algo para pensar. En la ley está escrito, por medio de otras lenguas y bocas de extranjeros hablaré a este pueblo. Y lo triste, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Eso es de Isaías. Vayan al verso 22. De modo que hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Dice que las lenguas pueden ser una señal para no creyentes. Y creo que en raras ocasiones Dios puede inspirar algo así. En 1 Corintios 13, verso 1, dice, si hablara en lengua los hombres y ángeles y tuviera conocimiento, etcétera. Lo llamamos el capítulo del amor, pero también es el de los dones. El capítulo 12 sobre dones, el 13 sobre los dones, el 14 sobre los dones. El capítulo 12 nos da la definición de los dones del Espíritu Santo. El capítulo 13 habla del Espíritu que debe caracterizar su uso, el amor. El capítulo 14 nos da guías de su funcionamiento en la asamblea local. Pero cuando dice, aunque hable en lenguas de hombres y ángeles, está hablando del don de las lenguas. Puede ser una lengua terrenal que se habla en el planeta, pero puede ser una lengua de un ángel. A eso se refiere la gente cuando habla de mi lenguaje celestial. ¿Qué rayos significa eso? Lo sacan de 1 Corintios 13:1. Hablo una lengua de hombres y de ángeles. Puede ser una señal. Hay un caballero a quien conocí y respeto mucho. Ha estado en el cielo varios años y compartió la historia de una iglesia donde lo conocían, un ministerio donde lo conocían. Era algo parecido a una iglesia popular, si quieres, y había un par de chicos ucranianos que habían tenido conflictos e iban a una licorería a robar la licorería y una patrulla se detuvo. Se metieron a esta pequeña iglesia para esconderse y esperar un rato, y había un servicio en esta pequeña iglesia pentecostal. Y esos dos ucranianos se sentaron atrás y alguien de pronto da una charla en lenguas. No hay interpretación. Y estoy seguro de que alguien dirá, eso no es de Dios. Pero ¿sabes qué? Esos ucranianos fueron después a buscar a esa persona. Comenzaron a hablarle y descubrieron que la persona no hablaba ucraniano. En ucraniano, esa persona dio una charla y dijo,
estuvieron a punto de robar esa licorería, arrepiéntanse y entreguen sus corazones a Dios y fueron salvados. Espero que nos haya seguido en las Escrituras al estudiar esta serie. La Biblia es el único lugar donde vamos a encontrar respuestas definitivas cuando se trata del bautismo del Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, temas diferentes. Y me gusta lo que el salmista dice: Señor, considero todos tus preceptos sobre todas las cosas como correctos. Él no dijo, mis experiencias son mi autoridad final, o lo que alguien más diga es mi autoridad final. Dijo, Dios, tu palabra es mi autoridad final en todas las cosas. Y debe ser nuestra autoridad final cuando se trata de temas importantes también. Oro porque nos acompañes unas semanas más, porque es muy importante. Y sé que como mi deseo es compartir la palabra de Dios con tantas personas como pueda. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y quiero animarte a que si nunca te has comunicado, nunca nos has enviado un email o nos has enviado una carta, ¿por qué no lo haces? Nos encantaría saber de ti. Si te has sentido animado a través de la transmisión, nos serviría mucho si nos lo dices. Espero que lo hagas y espero verte pronto. Dios te bendiga. Necesitamos ser sensibles a las personas con diferentes antecedentes que no han tenido una experiencia de llenarse del Espíritu. O personas con denominaciones diferentes. Necesitamos ser sensibles a los incrédulos. Creo que lo hacemos, pero no hasta el punto de omitirlo.